Esto es Doctores en Acción, un programa con los temas de salud que son de tu interés. Doctores en Acción. Expertos en diferentes especialidades nos dan su opinión médica sobre diversos padecimientos. Doctores en Acción. El lugar donde tu salud es nuestra prioridad. Presentado por Healthy Space. Hola, ¿qué tal a todos, amigos? Bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Les saluda a su amigo Jorge Delgado. Bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, Healthy Space, prevención de salud. Es importante, recuerda darnos like, seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify, TikTok y por supuesto YouTube. Sí, recuerda suscribirte, darle clic a la campanita para que todos los lunes que sea capítulo de estreno puedas vernos en vivo y directo y tú nos puedas ver el día que tú quieras, que nos puedas ir escuchando cuando vas manejando. Todo esto es muy importante. Recuerda que somos un espacio para poder ir aclarando el panorama de las dudas o de las enfermedades que tú conoces, pero que en muchas ocasiones tienes cierto miedo de poder preguntarle a alguien. Bueno, siempre te traemos aquí a los mejores, a los expertos y de primera mano te van a ayudar a que tú resuelvas todas esas dudas y no te dé pena. Y pues miren, nada más el día de hoy tenemos a alguien muy importante, pero antes quiero dar el inicio del programa, así que aquí comenzamos. Anemia, con el doctor Gustavo Johnny Ramos Blas, médico internista y hematólogo. Muy bien, pues el día de hoy nada más tenemos aquí a uno de los grandes entre los grandes. Él es el doctor Gustavo Johnny Ramos, médico internista y hematólogo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros compartiendo de tu conocimiento. Espero que te sientas muy cómodo. Bienvenido. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Excelente. Pues bien, el día de hoy vamos a arrancar con un tema sumamente interesante, ya que a veces no nos damos cuenta que es tan común y en ocasiones meditamos y decimos, no, pues seguramente yo no lo tengo porque yo estoy bien chapeadito, tengo mi cachetito. Pero bueno, la anemia, doctor, tan común que es la anemia, pues empecemos con esa cuestión de la anemia, doctor. ¿Qué es la anemia en palabras sencillas para toda nuestra audiencia? Claro. Técnicamente hablando, la anemia se puede definir como la baja cantidad de glóbulos rojos. Entendiendo esto, ¿no? Los glóbulos rojos o eritrocitos. Son remanentes celulares que van a tener la tarea en el organismo de llevar el oxígeno a diversas partes, ¿no? Donde se requiere. Las células requieren oxígeno para su funcionamiento y los glóbulos rojos se van a encargar de esa tarea. Okay. Para que lo puedan llevar a cabo, ¿no? Los cochecitos, en este caso, ¿no? Los glóbulos rojos van a tener una especie de fijador de oxígeno que es una proteína muy importante que se llama hemoglobina. Entonces, la hemoglobina es la que se une al oxígeno en los glóbulos rojos para poder ser transportado a las diferentes células del cuerpo que lo requieren. De tal suerte que si no tenemos glóbulos rojos, pues no hay oxígeno suficiente para que las células puedan tener un adecuado funcionamiento. Okay. ¿No? Entonces hay varios escenarios que podríamos considerar para hablar de anemia, ¿no? Menos glóbulos rojos o menos transporte de oxígeno. Al final de cuentas, esto es un conjunto de situaciones patológicas que nos van a llevar a un cuadro clínico específico que vamos a mencionar más adelante en la charla, pero que al final de cuentas esto lo podríamos definir, ¿no? En términos muy generales como una disminución de la cantidad de hemoglobina de una persona. No, o sea, vamos al laboratorio, nos hacemos una prueba y si tenemos hemoglobina baja, ahorita vamos a ver los rangos, ¿no? Ya podríamos decir si una persona tiene o no tiene anemia. Ok, muy bien, entendiendo que entonces son los cochecitos que transportan el oxígeno a todo el cuerpo. Es correcto. Perfecto. Bien entendido para toda la gente que nos escucha en casa, que nos está mirando. ¿Por qué es tan común en la población mexicana y la población de Latinoamérica en general? En general en todo el mundo yo creo tenemos una incidencia importante de anemia. Las anemias más comunes, hay muchos tipos de anemia, esto es muy importante, lo vamos a también a mencionar, pero las anemias más comunes en la población son las anemias carenciales. Y de las anemias carenciales, la anemia más común de las tres que existen
es la anemia por deficiencia de hierro. Okay. Y en ese sentido, ¿no? Los países en vías de desarrollo, por condiciones socioculturales, claro, de alimentación, de acceso, ¿no? Son los que pudieran en un momento dado ser más susceptibles o vulnerables a cursar con este tipo de anemias. Carenciales. Así es. Ok, muy bien. Y bueno, referente a eso, es más común como en países, como lo mencionabas, en vías de desarrollo, países que tienen como esa cuestión sociocultural, un poquito más de poco acceso, ¿no? Es correcto, sí. Finalmente, si hablamos, ¿no? Otra vez de la anemia más común, que sería por deficiencia de hierro, el acceso a la carne solamente, ¿no? Claro. No está disponible, ¿no? En nuestro pueblo tenemos población de extrema pobreza que desafortunadamente no puede ni siquiera consumir el requerimiento de carne proteico del día. Exactamente, que se requeriría en un momento dado para tener la fuente de hierro necesaria. Claro, ahora entiendo por qué. Oye, ¿y es verdad que mucha gente puede tenerla y no saber? Sí, o sea, hay grados de anemia, ¿no? Dependiendo de la cantidad de hemoglobina otra vez, ¿no? La hemoglobina nos va a servir para graduar la anemia, ¿no? Entonces, si partimos de ese hecho, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hay parámetros normales de hemoglobina en hombres y mujeres, ¿no? Entonces, en la Ciudad de México, por ejemplo, la hemoglobina normal en una mujer es de 12 a 16 gramos y en hombres de 14 a 18. Okay. Entonces, vamos a entender la anemia como una hemoglobina menor de 12 en mujeres, menor de 14 en hombres, ¿no? Y partiendo de ese hecho vamos a ir graduándola, ¿no? Si está por arriba de 10, menos de 12 o menos de 14 es una anemia leve que podría en un momento dado no pasar desapercibida, pero sí confundirse los síntomas con a lo mejor mucha actividad física, a lo mejor mucho estrés en el trabajo, y entonces nos sentimos más cansados, nos da mucho sueño, no estamos rindiendo intelectualmente, ¿no? Y en ese sentido, pues entonces estamos disfrazando los síntomas y probablemente en ese escenario pudiera haber una anemia, ¿no? Y nosotros se lo asociamos al estrés y que estoy deshidratado y el calor y todo. Ok. Obviamente cuando ya la anemia empeora, pues ya va a haber otros datos clínicos que difícilmente vamos a poder asociar a un cansancio extremo, pero aún así, digo, he tenido casos de pacientes que hacen actividad física y de repente me dicen, es que normalmente corro, no sé, 1 kilómetro diario, ¿no? Y ahora a los 100 metros ya siento que me falta el aire, ya siento que el corazón se me va a salir, ¿no? Y cuando hacemos los exámenes, pues tienen una anemia de moderada a grave, ¿no? Pero finalmente el cuerpo va haciendo ciertos mecanismos de compensación, ¿no? Para la anemia, que eso es algo muy interesante. Pero fíjate qué mal que como cultura ya normalicemos tanto el que pues si me siento cansado, si me siento que no estoy rindiendo, si me siento agotado, fatigado, como le llamemos, ni siquiera por nuestra mente pase el hecho de que puedo padecer anemia. O sea, se lo asociamos más a, pues es que es el estrés, el trabajo, los hijos, la esposa, no sé, ¿no? Y de pronto ya es como tan común para nosotros que decir, no, pues es que no dormí bien, ¿no? Y tal vez puedan tener anemia. Sí, digo, en ese sentido vamos a ver que hay otros datos clínicos que se van a ir sumando al escenario de la enfermedad, ¿no? Algo muy importante que hay que aclarar es que la anemia como tal no es un diagnóstico, ¿no? Porque hay escenarios que pueden cursar con anemia y que no necesariamente el diagnóstico per se es anemia. Por ejemplo, un paciente que tiene enfermedad renal, en la evolución de la enfermedad renal, ¿no? Van a cursar con anemia, y entonces es una anemia asociada a la enfermedad renal. O pacientes con cáncer pueden tener dentro de la evolución de la malignidad anemia, ¿no? Y es una anemia asociada al cáncer. El cáncer, ¿No? Tenemos diagnósticos muy precisos de anemia, ¿no? Por ejemplo, anemia plásica, que es obviamente una falla en la fábrica de la sangre en el cuerpo. La médula ósea o el tuétano, como le conocemos comúnmente, ¿no? Es la fábrica de la sangre en el cuerpo y a veces esa fábrica falla. Y entonces vamos a tener como resultado una disminución en la producción de células, a lo que comúnmente se le llama anemia aplásica. Entonces, esos son ciertos diagnósticos muy precisos, pero en términos muy coloquiales, los hematólogos decimos que la anemia es
más que un diagnóstico, es un fenómeno que va a aparecer en el contexto de muchas enfermedades. Ok. Entonces va asociada a las enfermedades. En algunas ocasiones. No necesariamente va a ser un diagnóstico per se, ¿no? Wow. Entonces, por eso es un espectro. Claro, sí, entiendo. Oye, y por ejemplo, ¿cuántos tipos de anemia existen? O sea, aunado a esto que me comentas. Claro. Partiendo de esa premisa, ¿no? Nosotros podríamos considerar que las anemias se van a clasificar en diversos escenarios, dependiendo, por ejemplo, de la morfología que tengan los glóbulos rojos. Vamos a tener una clasificación, por ejemplo, etiológica, ¿no? Entonces, hablando de etiología, es decir, qué fue lo que causó la anemia, nosotros vamos a tener dos grandes grupos. Anemias que les llamamos de tipo central y anemias que llamamos de tipo periférico. Anemias centrales van a ser aquellas que están relacionadas directamente con la fábrica, ¿no? La médula ósea no trabaja por algo. Entonces, ¿qué es ese algo? Probablemente me falta hierro, probablemente me falta ácido fólico, probablemente me falta vitamina B12. Y esas tres vitaminas o esos tres nutrimentos van a ser muy importantes para que la médula ósea pueda trabajar, pueda funcionar y formar glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, ok. Entonces podemos tener situaciones, por ejemplo, de infecciones crónicas o inflamación crónica. La inflamación libera muchas sustancias que químicamente o médicamente les llamamos citocinas, ¿no? Que son sustancias químicas que pueden hacer que la médula disminuya su rendimiento, baja su trabajo y entonces deja de producir glóbulos rojos. Wow, qué interesante. Entonces tenemos esos escenarios, ¿no? Procesos infecciosos, procesos inflamatorios, deficiencias de vitaminas, el cáncer, ¿no? El cáncer puede en algún momento dado afectar la producción de la médula ósea, ya sea porque se generó en la médula, como ocurre, por ejemplo, con las leucemias, ¿no? O cánceres que les gusta meterse al hueso, ¿no? Por ejemplo, a eso le llamamos metástasis, ¿no? Entonces, una enfermedad que hizo metástasis o hizo invasión al hueso, pues va a afectar la producción y entonces vamos a tener como resultado una anemia de tipo central, porque la fábrica está comprometida, ¿no? Esas son las anemias que quizá son más comunes, ¿no? Hablando de la gran clasificación de anemias, ¿no? Hay unos que se llaman síndromes de falla medular, ¿no? Que ya son propiamente enfermedades que vemos los hematólogos, en donde se dejan de producir células o la calidad de las células que se producen es mala. Y entonces esas células que se producen de mala calidad se mueren más rápido, ¿no? Todas nuestras células de la sangre tienen un periodo de vida. Si hablamos de los glóbulos rojos específicamente, van a tener un periodo de vida de 120 días, 4 meses. 120 días. Después de esos 4 meses, los glóbulos rojos se van a destruir, ¿no? Dando paso a Sí, claro. Todos los días estamos sacando glóbulos rojos, ¿no? Pero los que ya tienen 120 días se van a estar eliminando, ¿no? Es un mecanismo, pues, ahora sí que normal, ¿no? Tienen una vida programada y después de eso, pues, viene la destrucción de las células, que eso llamamos apoptosis, ¿no? Apoptosis o muerte celular programada, ¿no? Muerte celular programada. Entonces, después de ese tiempo, las células se destruyen. En el caso, por ejemplo, de las fallas medulares, la apoptosis está cortada. Si el glóbulo rojo tenía que vivir 4 meses, ahora vive 3, o vive 2, o vive 1. Y entonces, estos pacientes con falla medular van a cursar con anemia, pero va a ser porque sus células son de mala calidad y se mueren más rápido, ¿no? Y tenemos un grupo de anemias que se llaman anemias periféricas, ¿no? Que en este caso la médula perfectamente funciona, pero algo hace que mis glóbulos rojos se destruyan, se rompan, y ahí tenemos un grupo muy vasto de anemias que se llaman anemias hemolíticas. Anemia hemolítica es una anemia por destrucción. Hemólisis es destrucción de glóbulos rojos. Entonces tenemos muchas causas de hemólisis, ¿no? Entonces, muchas causas de destrucción de glóbulos rojos. Hay causas mecánicas, hay causas en las que el sistema inmunológico, el sistema de defensas del cuerpo, también reconoce al glóbulo rojo como extraño o no propio y lo va a destruir, ¿no? Entonces, hay un cuadro característico de este grupo de anemias y tenemos anemias por pérdida aguda de sangre. Aguda de sangre. Esto es muy, muy importante, ¿no? O sea, la pérdida aguda de sangre, pues es el clásico paciente que va en su moto y tiene un acercamiento con un árbol y entonces se rompe un brazo y tiene pérdida de volumen, como de 1 litro o 2 litros. Entonces, una pérdida aguda de sangre nos va a dar como resultado una anemia, ¿no? Entonces, se llama anemia aguda.
que va a tener ciertas características clínicas para separarla de las anemias crónicas. Ok. ¿No? Entonces, una anemia aguda es de una instalación muy rápida, ¿no? Entramos a una cirugía y le dimos una un hemorragia. pequeño lleguecito a un vaso, ¿no? Ajá. Y entonces se nos rompió el paciente y se nos destacó. Claro, ¿no? claro, Entonces claro. tenemos ahí una pérdida muy importante de volumen que nos va a dar como resultado una anemia aguda. Muy bien. Una anemia crónica es aquella que se va instalando con el paso de los días, de tal suerte que, como te decía hace un momento, el cuerpo va haciendo mecanismos de compensación Claro. y entonces no nos damos cuenta, ¿no? No nos damos cuenta porque hacemos nuestras actividades Normales. y mientras no me pongas a subir escaleras o no me pongas a hacer ejercicio, no me voy a dar cuenta de que mi capacidad funcional está afectada. Y Wow. por tanto no me voy a dar cuenta de que tengo anemia. Hasta que alguien me ve y dice, oye, te ves más pálido. Claro. Oye, ¿estás enfermo? ¿No estás durmiendo bien? ¿Te ves cojeroso? ¿No? O ¿cómo le llaman los giotes? Los ¿no? giotes, ¿no? Las boqueras. O sea, hay muchos ok, datos ok. clínicos que en un momento dado nos van a guiar para poder identificar incluso qué tipo de anemia tiene el paciente. ¿no? Sí, porque anteriormente, bueno, las abuelitas, ¿no? Recordando como mi infancia. Sí, claro. Que decían, no es que tienes giote, estás anémico. Algo pasó. Sí, claro. Hay que darte de comer hígado y hay que darte de comer cosas de esas, ¿no? Justo, ¿no? Digo, las abuelitas tenían sus conocimientos empíricos, pero finalmente muy, muy acertados, muy atinados en cuanto a identificar clínicamente una anemia, ¿no? E incluso darle el tratamiento específico, Claro, ¿no? Porque claro. ya sabemos, el hígado de res o de cerdo tiene una cantidad importante de hierro. De hierro. ¿no? Entonces ellas decían, ¿tiene giotes? Pues seguro le falta hierro, vamos a darle hígado. O jugo de betabel, O ¿no? jugo de Jugo betabel, ¿no? también, Un vampirito El para vampirito, sí, para sí. que se ponga bien el chamaco, ¿no? Entonces son de esas cuestiones que la población en general identifica, ¿no? Pero entonces sí vienen siendo ciertas. O sea, Son ciertas, sin por em- la cantidad de hierro, Es eso me correcto. refiero. Sí, Ok. sí. Y en un momento dado, diríamos ahora sí que como el burro que tocó la flauta, ¿no? Es muy probable que si alguien ve a un paciente y dice que tiene anemia, lo más seguro es que tenga deficiencia de hierro. ¿Por qué? Porque es la más común, es la más Claro. frecuente en la población, ¿no? O sea, se dice que hasta el 40% de la población en el mundo ha tenido o tuvo o tiene anemia por deficiencia de hierro. Hasta el 40%. Es Es más muy una frecuente. locura, Sí, claro. claro. Y es tan común como, pues sí, como tantas otras enfermedades como que... la diabetes, Exactamente, hipertensión, ¿no? ¿sabes? Entonces me pongo a pensar y digo, pero normalizamos tanto el hecho de que podamos sentirnos cansados, deshidratados o no dormir bien y lo asociamos a eso cuando en realidad posiblemente pueda tener anemia. Claro. Sí. Qué locura, gente, de verdad, ahí hay que poner mucha atención. Oye, doctor, ¿y cómo podemos saber eso? O sea, ¿necesito hacerme algún estudio? ¿En qué estudio sale eso? Sí, digo, algo importante, ¿no? Cuando vamos a hacer el abordaje diagnóstico de un paciente, siempre hay algo que le llamamos síndrome anémico, ¿no? Síndrome Entonces, anémico. El síndrome anémico es toda esa constelación de datos clínicos que nos van a hacer sospechar que una persona tiene anemia. Ok. Y el síndrome anémico es común a todas las anemias, independientemente de si es por cáncer, si es por enfermedad Claro. renal, si es por destrucción, la que sea. Claro. El síndrome anémico es común a todas ellas. Ok. Y entonces vamos a tener los datos característicos. Por ejemplo, la palidez, ¿no? Las manos más las pálidas, bajamos la conjuntiva del ojo y vemos que está más... Ya no está rosita, no está rojita, está más blanca o más pálida, Ajá. ¿no? Estos son los datos como muy objetivos de la piel que nos dicen el color En no me primera gusta, instancia, ¿no? está Así muy- como que ya Sí, con... sí, sí. Ya nada más de verte sé que tienes Traes anemia seguramente, ¿no? Sí. Entonces son de los datos en la piel que nos van a orientar, ¿no? Ok. ¿Qué otros datos vamos a tener? Esta dificultad para la respiración que en algunos pacientes aparece asociado a la actividad física o que nos permiten en un momento dado clasificar el cuadro de anemia si es agudo o es crónico. Ok. ¿no? Entonces, por ejemplo, otra vez, ¿no? Alguien que perdió sangre en 1 hora, pues va a tener taquicardia, se le va a bajar la presión arterial, se va a sentir mareado, va a tener alteraciones de la conciencia, va a quedarse más dormido más fácilmente. Oye, Doc, y ahorita que mencionas eso, entonces, respecto a las mujeres, ¿el ciclo menstrual les afecta? Sí, digo, aquí lo relevante en cuanto al periodo menstrual es que hay que clasificar, ¿no? Si nos enfocamos un poquito a la anemia por deficiencia de hierro, que sería la más común en la población,
hay que separar los 3 principales grupos de población que son más vulnerables a tener deficiencia de hierro. Ok. ¿No? Entonces tenemos los lactantes y preescolares, las mujeres en edad reproductiva y la población adulta mayor. Cada uno de esos grupos tiene sus particularidades del por qué les da deficiencia de hierro. Claro. ¿No? Entonces, en lactantes y preescolares casi siempre va a estar asociado a la alimentación. Una fuente de hierro más pobre, ¿no? No consumen carne, no consumen vegetales de hoja verde oscuro, ¿no? O sea, los andamos persiguiendo para que coman... Con puros dulces, ¿no? Exactamente. Entonces, o lácteos, ¿no? Finalmente, los lácteos son como... El alimento primordial, ¿no? Pues se llama lactante, ¿no? Entonces, claro. la leche, vamos a ver, tiene un pH más neutro y el hierro requiere un pH ácido para poder absorberse, ¿no? Entonces, los lácteos, entre otras bebidas, pueden interferir incluso con la absorción del hierro. Wow, o sea, entonces es el mito también de que, no, pues si me tomo mi vasito de leche, también estoy bien nutridito, pero puede ser que si tengo anemia no me esté dejando absorber el hierro. Es correcto. Si la causa de la anemia es por deficiencia de hierro, el lácteo no nos está ayudando, ¿no? A lo mejor tiene calcio, tiene proteínas, ¿no? Dependiendo del tipo de leche, ¿no? También. ¡Qué locura! Porque, y sí, obviamente... Y tal vez muchos papás, bueno, no lo saben, pero si su niño tiene esta cuestión anémica y tú le estás empujando el vaso de leche, pues... Sí, podría, a lo mejor ahí empeorar un poquito la absorción, claro. ¿no? Por eso en las estrategias nutrimentales pues están los cereales fortificados con hierro, ¿no? Justo para tratar de compensar esa deficiencia, ¿no? En este caso, los niños otra vez van a tener más esa tendencia a anemia por falta de hierro asociado a una pobre ingesta de fuentes de hierro, claro. En el caso de la mujer en edad reproductiva, el panorama cambia porque aquí la principal causa es el periodo menstrual abundante, ¿no? Y aquí es donde podemos generar un poquito de controversia o de shock, ¿no? Porque algo que siempre le digo a mis pacientes es la mujer se acostumbra a sangrar, ¿no? Y entonces tenemos que partir del hecho de cuánto es un periodo menstrual normal, qué cantidad de sangre es lo esperado o lo normal. Y entonces aquí, por definición de los expertos ginecólogos, ¿no? Dicen que un periodo menstrual normal debe oscilar en 40 mililitros, ¿no? 40 mililitros de sangre en todo el periodo, ¿no? Y no más de 80 mililitros. Claro, pero sí, eso ¿cómo puedo saberlo? Exacto, no tengo manera de medirlo. Obviamente aquí las mujeres nos ayudan mucho y son las expertas, ¿no? Entonces aquí tenemos toallas sanitarias, tenemos copa, tenemos tampones y cada uno de estos aditamentos tiene su capacidad en volumen. Por ejemplo, una toalla sanitaria regular tiene una capacidad de absorción aproximadamente de 5 a 7.5 mililitros. Más o menos, ¿no? La toalla nocturna o la toalla que es de mayor capacidad va a tener una capacidad de absorción que va desde los 15 y las muy muy buenas hasta los 50 mililitros. ¿No? Y la copa pues varía dependiendo de la capacidad, ¿no? Igual va desde 5 hasta 15 mililitros en promedio. Entonces, aquí el escenario, ¿no? que llega a ver en la consulta de repente cuando empezamos a interrogar esta parte es ¿cuánto dura su periodo menstrual? No, pues una semana. ¿Cuántos días sangra? Lo más abundante. No, pues 3 días. Claro. Y en esos 3 días, ¿cuántas veces se cambia la toalla sanitaria? No, pues en el día me puedo gastar 5 toallas nocturnas, ¿no? Entonces, dices, ok, partamos del hecho de que fueron 15 a 50 mililitros, tomemos 20 mililitros. 20 mililitros. Y ocupo 5 toallas. Entonces ahí sangró 100 en un día, ¿no? Claro. Y sangró 3 días muy abundante y los otros 4 ya es poquito, ¿no? Entonces... ya cuando haces la sumatoria, ¿no? Dices, ok, el periodo menstrual de esta mujer a lo mejor es de 300 mililitros o es de 450 o es de 500 o lo que llega a ocurrir comúnmente que nos dice, no, pues es que yo no ocupo toalla sanitaria, yo ocupo pañal de adulto porque si no hay accidentes, ¿no? Porque el sangrado es tan importante con coágulos y demás y entonces... ya te imaginas la cantidad de volumen que se pierde, ¿no? En ese periodo. Y entonces... no, y me hace sentido porque muchas mujeres en su periodo están todas pálidas, cansadas, no quieren saber absolutamente nada de ir a entrenar, de hacer ejercicio, salir a correr, hacen esa una disculpa a todas las mujeres que están en su periodo, siempre las hemos juzgado muy feo, ahora entendemos por qué. Sí, claro, y justo, hay como muchas anécdotas al respecto, ¿no? De pacientes que dicen, no, pues es que yo me desmayo en el periodo, ¿no? Sí, fíjate, y yo pensé, ay, qué exageración. Claro, pero hay que ver qué tanto es tantito, ¿no? O sea, qué tanto está sangrando de más, qué tanto, ¿no? Porque finalmente
en el abordaje... ¿Y a qué se debe eso, doctor? O sea, ¿por qué se puede sangrar más? Justo, ¿no? Ahí son situaciones en donde puede entrar un tema hormonal, ¿no? O en el caso de mujeres ya de más de 30 años, por ejemplo, aparece la famosa miomatosis uterina, ¿no? La miomatosis uterina es por mucho una de las causas principales de algo que llamamos sangrado uterino disfuncional o anormal, ¿no? Entonces, los miomas son como tumorcitos de carne, ¿no? Que se forman en la matriz en el útero, son benignos, ¿no? Pero son muy sangrones, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tan grande sea el mioma, es la cantidad de sangrado que se puede esperar en un momento dado, ¿no? Entonces, hay muchas condiciones ginecológicas que pueden hacer que una mujer pueda tener como resultado un periodo menstrual muy abundante. ¿Cuál es el problema? Que muchas mujeres otra vez lo normalizan porque desde la adolescencia, desde que empezó la menstruación, siempre ha sido abundante. No, y dices, no, pues es que yo soy de las que sangro mucho. Exacto, ¿no? Y entonces es sangrona y entonces de entrada, ¿no? Ya se acostumbró y cuando pregunta a la familia, ¿no? Cuando pregunta a la familia, pues todas las mujeres de la familia sangran igual, ¿no? Y uno lo tiene normalizado. Claro. No es que heredó a la mamá, a la hermana, sí, claro, ¿no? claro. Y todas han tenido característicamente anemia por deficiencia de hierro. Claro. O hay pacientes que me dicen, no, es que en toda mi familia han tenido anemia y es muy normal. Y incluso, ¿no? Hay quien dice, es que yo creo que esto es hereditario, ¿no? Eso es lo que te digo, o sea, dices, es que mi mamá era así, pues claro que yo también voy a sangrar igual, porque claro, sangraba un montón. Y obviamente, pues sí, llegan pacientes referidos con nosotros como hematólogos, pues, para hacer el abordaje de una anemia hereditaria, que obviamente sí existen las anemias hereditarias, ¿no? Pero son muy raras, ¿no? Entonces hay un grupo muy interesante, por ejemplo, de anemias hereditarias que se llaman talasemias, ¿no? Talasemias. Y las talasemias se confunden o se parecen mucho a la anemia por deficiencia de hierro, ¿no? Ok. Entonces... Oye, pero fíjate cómo me hace mucho sentido, porque entonces, cómo desde ahí la mujer ya está como en esa carencia de hierro y lo que le desencadena, ¿no? Claro. Sí. Porque viene después ya en una edad mayor como la osteoporosis, y va de la mano, me imagino. Van de la mano y sobre todo, otra vez, ¿no? En edad reproductiva, la mujer embarazada, ¿no? Tiene una situación de depresión de hierro muy importante, claro, porque el bebé le va a quitar todo el hierro que él necesita para formarse. Y si no come hierro o no tiene el aporte de las fuentes de hierro, pues obviamente va a tener una deficiencia muy marcada. No, y luego hay muchas mujeres también que, la carne es como la fuente más importante de hierro, quiero entender. Sí. Y muchas, pues, no les gusta la carne, ¿no? O en este caso también como, pues, muchas se vuelven, vegetarianas, veganas, ¿no? Entonces viene esa descompensación tremenda. No tenemos nada en contra de ellos. No. Incluso obviamente tendríamos que hacer en su momento, durante la charla, ¿no? El apartado para estos escenarios que son importantes. ¡Qué locura! Porque obviamente nos podríamos echar a la comunidad de veganos encima diciendo, sí tenemos fuentes de hierro. Y no, claro, sí es verdad. ¿No? Claro. Es verdad. Pero hoy por hoy, todo el mundo lo sabe, los nutriólogos lo recomiendan, ¿no? La fuente principal de hierro sigue siendo la carne roja. Claro. ¿Y por qué es esto? Básicamente por el tipo de hierro que contiene la carne roja. ¡Qué locura! Esto es mucha química, ¿no? Pero en general el hierro, cuando nosotros lo asimilamos, tiene que sufrir ciertos procesos en el organismo para poder ingresar al cuerpo, pasar a la sangre, exactamente, y de ahí irse hacia los sitios donde todo el organismo, ¿no? Entonces, el hierro de la carne es un hierro que le llamamos hierro Hem. Hierro Hem. H-E-M, ¿no? Entonces el hierro Hem o el hierro 2+, como le dicen también los bioquímicos, es un hierro que tiene una capacidad de absorción más fácil. Ok. El hierro inorgánico o el hierro no Hem o el hierro 3+, es el hierro vegetal, ¿no? Que lo vamos a encontrar pues en los cereales fortificados con hierro, que lo vamos a encontrar en las leguminosas, exactamente, ¿no? Frijoles, habas, lentejas, claro. Van a ser fuente muy importante de hierro, ¿no? Vamos a tener también el amaranto, ¿no? También tiene una cantidad de hierro importante, el alga espirulina, en las hojas de color verde oscuro, exactamente, ¿no? Las algas espinacas, berros, el kale. O sea, hay muchas fuentes vegetales de hierro. Sin embargo, este hierro que le llamamos hierro inorgánico o hierro 3+, requiere un proceso que le llamamos de reducción,
¿no? De pasar de 3 a 2 más. Ok. Y entonces eso se logra con un pH ácido. Entonces, siempre les decimos, si va a consumir vegetales, póngales limón, ¿no? Porque el ácido ascórbico o la vitamina C, ¿no? Van a tener ese potencial ácido que va a permitir que ese hierro inorgánico se pueda asimilar de mejor manera Ya lo en el anotaron, organismo. ya lo anotaron, ¿no? póngale limoncito. Sí, frijoles con limón, ¿no? Son frijoles, les pones limón, te haces tu ensalada de frijoles. Alguien ¿no? hace Y poquito me listo, enseñó ¿no? eso, Entonces, la verdad yo dije, ¿qué? o lentejas, ¿no? ¡Barbaridad! Lentejas, les pones limón, justo para favorecer que el ácido, ¿no? del jugo de limón permita la absorción del hierro. Fíjate, ¿no? pero después lo probé y dije, oye, Sí, no sabe mal, la verdad es que está muy Sabe rico, muy ¿no? O sea, bueno. sí. Ya casi todos los días tengo que andar consumiendo eso porque se vuelve hasta adictivo. Sí, digo. Ahí piénsenlo, de verdad. Ahí luego les y paso en el ese dato de quién sentido, me lo- ¿no? quién me lo recomendó. Sí, y hay que retomar esa parte, ¿no? O sea, sí, las fuentes de hierro vegetal existen y son muchas, quizás son más, ¿no? Ujú. Pero el contenido de hierro No es el y la mismo. calidad del hierro no es el mismo. Ok, para que no se nos echen encima, por favor. Sí. No, nada que ver, Nada. de verdad, bien respetable. Pero justo viene esa parte y entonces me hace mucho sentido porque, pues, pobres mujeres. Sí, digo, tienen como muchos escenarios, Sí, ¿no? claro, en contra. claro. Y obviamente el tercer grupo, ¿no? Que no se nos olvide, los adultos mayores. Es súper importante. Qué locura. El adulto mayor tiene un problema, ¿no? Que los geriatras odian tanto, que se llama la polifarmacia, ¿no? Polifarmacia. ¿Qué es la polifarmacia? Pues obviamente el medicamento de la presión, el medicamento de la diabetes, el medicamento para el calcio, el medicamento para la viejitis crónica, Sí. ¿no? O sea, medicamentos para todo, ¿no? Y ya le duele la rodilla y entonces toma Sí, su es una diclofenaco, locura porque toma su digo yo que naproxeno, afortunadamente todavía ¿no? tengo abuelos y espero que me duren otros 100 años más. De pronto veo el coctelito que se avientan y yo digo, Claro, órale. y obviamente la polifarmacia asociado incluso a estos medicamentos que les llamamos antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Que sería el ibuprofeno, el diclofenaco, sulindaco, piroxicam, Sí, toda esa gama de esa medicamentos gama de medicamentos. que tristemente son muy comunes que el adulto mayor tenga que consumir por el deterioro de las Claro, articulaciones. el deterioro. Pues van a ser fármacos asociados a enfermedad ulcerosa, ¿no? Entonces, el paciente adulto mayor tiene deficiencia de hierro por sangrado de tubo digestivo. Claro. ¿no? Es la principal causa o la principal sospecha, ¿no? Obviamente, el sangrado de tubo digestivo puede ser por una úlcera asociada a medicamentos, puede ser por una situación vascular Claro. a nivel del intestino o, en el peor de los escenarios, la malignidad, ¿no? El cáncer de colon sigue siendo una condición que puede debutar con anemia por deficiencia de hierro. ¡Guau! Y entonces empezamos el abordaje del paciente y decimos, pues es que tiene deficiencia de hierro, pero es un adulto mayor o es un hombre, ¿no? Que eso es bien importante. Mencionamos a los niños, mencionamos a las mujeres y a los adultos mayores. Los hombres, por ejemplo, no tenemos anemia por deficiencia de hierro de manera habitual, no es Claro, común. no es común. ¿no? Entonces, Pero no estamos no, exentos. para nada. No. Entonces, Claro. de hecho, siempre que vemos a un hombre con deficiencia de hierro, es buscarle un sangrado oculto sí o sí, porque va a ser el origen casi siempre. Casi siempre, sí, claro, la en ese anemia, sentido. ¿no? Entonces, Sí. ya sea que tenga igual una enfermedad ulcerosa o, en el peor de los casos, otra vez, un cáncer, ¿no? Entonces, el cáncer de colon O luego hemorroides o también, hemorroides, ¿no? claro, la enfermedad hemorroidal es muy común, otra vez. Así como la mujer se acostumbra a su periodo abundante, Sí. el hombre o la mujer con enfermedad hemorroidal complicada Sí, claro. va a la evacuación y entonces tiene ahí el charco de sangre y dice, pues sí, sangré tantito, ¿no? Tantito. Pero obviamente... Porque comí de más, sí, no tomé agua. muchísimo y Exacto. entonces hubo ahí el esfuerzo Wow, para pero evacuar ¿cómo o hay van? una fisura, ¿no? Y es una fisura muy importante y entonces con cada evacuación hay una cierta pérdida de Qué sangre. locura. Y hemos tenido pacientes con anemias graves por deficiencia de hierro, Sí. en donde la causa fue un hemorroide o fue una situación ginecológica, ¿no? O casos desafortunados en donde el cáncer de colon apareció y el abordaje fue por el hematólogo que le mandaron porque tenía anemia, ¿no? Y entonces cuando uno hace todo el abordaje encuentra la malignidad, ¿no? Entonces son de los escenarios que siempre se tienen que ir buscando, ¿no? Pero fíjate, doctor, como todo lo que mencionas y lo hemos normalizado, o sea, es parte como de lo que ya tenemos que dejar de normalizar. Sí, digo, es una situación a lo mejor muy frecuente el tema de la anemia. La verdad es que todo el mundo dice, es que el chamaco está pálido, tiene anemia, dale hígado, dale carne, ¿no? Entonces,
pero otra vez, no todas las condiciones de anemia necesariamente van a ser carenciales, ¿no? Sí, es cierto, la gran mayoría van a ser carenciales, y otra vez, si alguien se mete a tratar a un paciente o a alguien con anemia y le da hierro, lo más seguro es que le atine en un porcentaje muy alto y se corrige el problema, ¿no? Y ahorita nada más hemos hablado de las carenciales, ¿eh? Sí, claro. Sí. Hemos hablado de lo demás. No, porque es un mundo. Y ya estoy todo perturbado, honestamente. Sí, ya. Sí. Wow, qué maravilla. ¿Y las otras cuáles son, doctor? Pues lo que te decía, ¿no? Los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, que están en diálisis o en hemodiálisis. El riñón es un órgano muy importante para la médula ósea, ¿no? Entonces, el riñón se va a encargar de formar una proteína, una sustancia que se llama eritropoyetina. Y la eritropoyetina es una sustancia que una vez que el riñón la produce, se va a ir a la médula ósea para ponerla a trabajar. Ok. ¿No? Que entonces forme glóbulos rojos. El paciente con enfermedad renal crónica, desafortunadamente, el riñón pierde esa capacidad de formar eritropoyetina, y como resultado de ello vamos a tener anemia. ¿No? Entonces una anemia de la enfermedad renal crónica. Sí, ya es derivada de... Es correcto. Y entonces, como de resultado, ¿no?, de esa falla renal, el paciente va a necesitar suplementación con eritropoyetina. Entonces es muy común que el paciente que ya se encuentra en diálisis o hemodiálisis tenga un soporte con eritropoyetina, ya sea, dependiendo del tipo de eritropoyetina que se utilice, 3 veces por semana, 2 veces por semana, 1 vez a la semana, cada 15 días, cada 3 semanas, ¿no? Pero eso va a depender de cada paciente. De cada paciente, y obviamente de la indicación que tenga el nefrólogo para ese caso en particular. Ok, qué interesante. Entonces, ahí es donde tenemos, ¿no?, anemia asociada a la enfermedad renal crónica. Tenemos la anemia del cáncer, ¿no? Les decía, tenemos la malignidad. En algún momento puede, ¿no?, el paciente cursar con anemia, ya sea porque el cáncer está muy avanzado y ya invadió la médula ósea, ¿no?, y ya afectó la producción de glóbulos rojos, o bien porque el cáncer como tal, como entidad patológica, genera sustancias que hacen que la médula no trabaje, ¿no? Entonces le llamamos sustancias inhibidoras, ¿no? Hay sustancias como el interferón, ¿no?, el interferón gamma principalmente, que se produce en estados inflamatorios y que puede provocar como resultado anemia, ¿no? Hay otra cosa que se llama interleucinas, como la interleucina 6, por ejemplo, que es la clásica de la inflamación, y entonces estas sustancias van a generar como resultado una falla en el trabajo de la médula ósea, y vamos a tener como resultado entonces algo que le llamamos anemia de la enfermedad crónica o anemia del cáncer. Ok, no. Era lo que iba, pero eso justo nada más como con enfermedades crónicas o de cáncer. Es correcto. O sea, por ejemplo, pacientes con lupus, pacientes con diabetes, con hipertensión, ¿no?, que pueden en un momento tener un estado inflamatorio muy importante, pueden cursar con anemia, ¿no?, porque la médula deja de trabajar, ¿no? Hay una sustancia que se produce en el hígado que se llama hepcidina. Hepcidina. ¿No? Y la hepcidina es una molécula central muy, muy importante en el metabolismo del hierro. Y entonces, los pacientes que tienen estados inflamatorios crónicos van a tener una anemia de componente mixto. Okay. Sustancias que bloquean a la médula para que no trabaje correctamente, y deficiencia de hierro asociada, porque la hepcidina hace que el hierro no se utilice. No, y me hace sentido entonces cómo empieza a colapsar todo, ¿no? O sea... Sí. O sea, finalmente se va haciendo como una cadenita, ¿no? Para que empiece a haber fallas en todo de manera general y entonces, por eso, no todas las anemias se van a tratar con hierro. Claro. ¿No? Porque si yo tengo una enfermedad crónica, pues tengo que identificar. Sí, por mucho que le quieras meter hierro, pues no va a pasar nada. No va a pasar nada, ¿no? Por ejemplo, en la enfermedad crónica es muy común, ¿no? La hepcidina, que hace, el hierro se absorbe en el intestino, en el intestino delgado específicamente, en una porción que se llama duodeno. ¿No? Es la primera porción del intestino delgado después del estómago. Y entonces ahí están las células intestinales que tienen, ahora sí que las puertecitas para que el hierro pueda pasar a la sangre. Entonces hay una proteína en la célula del intestino que permite el paso del hierro hacia la sangre, y que se llama ferroportina, ¿no? La ferroportina, puerta de hierro. Baja puerta de hierro. Una puerta de hierro, ¿no? Entonces esta ferroportina dice, se necesita hierro, pásale, ¿no?
pero la ferroportina está regulada, ¿no? O está vigilada en su funcionamiento por la hepcidina. Y entonces empieza a ser muy interesante el asunto, porque en el estado inflamatorio, la famosa interleucina 6, que ya dije es una sustancia que se eleva mucho en la inflamación, hace que la hepcidina aumente su producción en el hígado, y entonces la hepcidina bloquea la puerta. Bloquea la puerta, claro. Y entonces impide que el hierro pase a la sangre. Ahora me hacen sentido tantas cosas. Y entonces tú le estás dando hierro al paciente y dices, es que no sube la hemoglobina, es que no mejora. ¿Por qué no mejora? Porque pues ni siquiera es eso lo que ese hierro no está pasando a la sangre. No, porque tenemos un estado inflamatorio que está impidiendo eso, y no va a haber manera ¡Qué de locura! que el hierro pueda ingresar al organismo, ¿no? Entonces, hay varios escenarios, varios mecanismos, ¿no? Entonces, son de las cositas que hay que estar siempre interrogando, evaluando en los pacientes para que nos vayan guiando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Decíamos ahorita, ¿qué estudio vamos a utilizar? La biometría hemática, ¿no? Para llegar al diagnóstico. Pero te decía, la clínica es fundamental. Siempre el abordaje clínico es básico, es el que nos va a ir guiando y nos va a hacer sospechar qué tipo de anemia tiene un paciente. Por ejemplo, las anemias que te decía que son por destrucción, que les llamamos anemias hemolíticas, son anemias que cuando se destruye el glóbulo rojo, la hemoglobina, esta proteína que dijimos es la que transporta el oxígeno, se va a degradar en el cuerpo y va a dar como resultado las bilirrubinas, ¿no? Entonces, la bilirrubina indirecta, que es una bilirrubina que llega al hígado, ¿no? Para ser metabolizada, va a aumentar mucho en los pacientes que cuando se ponen todos pálidos, todos amarillos, ¿no? Entonces, el color Simpson, ¿no? El color amarillo es característico de las anemias hemolíticas, ¿no? Entonces, ese dato clínico se le llama ictericia, ¿no? Entonces, es la coloración amarilla de la piel, de los ojos, ¿no? Ojo, no confundirlo con la población asiática, porque ellos son amarillos de entrada, ¿no? Y entonces de repente se tiene anemia hemolítica. Todos. Soy chino, ¿no? Entonces, ahí el color es parecido, no es igual. Por ejemplo, la gente que consume mucha zanahoria o mucha papaya, los betacarotenos pigmentan la piel de amarillo y creen que tienen una anemia hemolítica. Pero son y en los realidad betacarotenos. son los betacarotenos, ¿no? Entonces, son cuestiones ahí interesantes que de repente hemos tenido esos casos, ¿no? Sí, por eso también es bueno, o sea, como dice en el dicho, ¿no? Ni muy, muy, ni tan. Claro, ¿no? Si llegan los pacientes y dicen, tengo anemia hemolítica, y dicen, no, pues que comes un su montón de hemoglobina es papaya, normal, ¿no? Entonces come mucha papaya, come mucha zanahoria, y pues está de colorcito más amarillo-naranja, ¿no? Asociado a los betacarotenos, ¿no? O que muchas veces lo ocupan antes de, no sé, se van a ir a la playa a broncear, ¿no? Y dicen, come papaya para que agarres un bronceado para que agarre un bronceado bonito, ¿no? Claro, sí. Finalmente son de esos escenarios en donde la clínica nos puede llegar a confundir. Sí. Entonces, una vez que ya sospechamos, ¿no? Que la persona puede tener anemia porque se cansa muy rápido, porque a lo mejor se le cae el cabello, a lo mejor por estos quiotes, ¿no? Estas manchitas blancas en la piel, en los brazos, ¿no? Que es muy común en los niños, ¿no? O las boqueras famosas que se les llega a abrir la comisura de los labios, o la inflamación de la lengua, o algo que es muy común en la deficiencia de hierro y que mucha gente lo normaliza, ¿no? Es algo que llamamos pica, y pica es como un término técnico médico para decir consumo de cosas inapropiadas o no alimentos, ¿no? Por ejemplo, comer hielo, ¿no? O comer tierra, ¿no? Entonces, como los niños chiquitos, ¿no? Exactamente. Entonces, la pica es muy común en anemia por deficiencia de hierro. Es un dato que si en medicina decimos patognomónico, para decir es un dato que si lo encontramos es casi seguro que lo tenga el paciente. Claro. No es un dato patognomónico, pero es muy común que los pacientes con deficiencia de hierro experimenten estas situaciones, ¿no? Entonces, es el clásico paciente que dice, como hielo, porque el masticar el hielo específicamente les da esa sensación como de saciedad o de haber repuesto el hierro. Finalmente es agua, ¿no? O sea, ni siquiera es hielo congelado. Sí, claro, es agua. Ajá. Y la tierra, pues obviamente uno busca, ¿no? Las fuentes de hierro. Las plantas, y entonces, todo el tiempo, ¿no? pues el hierro es el elemento más abundante en el planeta. Entonces la tierra tiene mucho hierro, ¿no? Entonces, son los clásicos pacientes que se comen la pared de su casa, ¿no? O que se comen la tierra de las macetas, o que se comen el gis, o que se comen el barro, ¿no? O comen
Yo creí que mi hermana era rara, pero no. No, de hecho tengo pacientes que dicen, se me antoja mucho la tierra, ¿no? O el petricor, ¿no? La tierra mojada. Compra un cuarto de tierra pues para no comer tierra, se compran las tabletas de magnesia, ¿no? Y las tabletas de magnesia, si las han probado, saben a tierra, ¿no? Entonces... Qué locura. Pues les da diarrea porque la magnesia es laxante, pero bueno, les quita esa sensación de estar comiendo tierra, porque les da asco, obviamente, comer tierra propiamente, ¿no? Entonces, disfrazan esa sensación de alguna manera consumiendo y es bien común en los niños, porque casi siempre todos los niños, digo, hay algunos adultos. De hecho, hay adultos que lo hacen, ¿no? O sea, tengo pacientes que dicen, es que encontramos que jalaba su buró y rascaba la pared, ¿no? Entonces ya tenía un agujero en la pared, pero lo escondía con el buró para que no se diera cuenta la familia, ¿no? Entonces, pero es muy común, ¿no? Entonces, esto de comer tierra, que se llama geofagia, o comer hielo, que es la más común de las picadas. Ladrillos. Exacto, ¿no? Los adobes, ¿no? Es muy común los adobes, sí, se moja el adobe y huele muy rico, entonces te comes el adobe. Son de las cosas que, aunado a las lombrices, como dicen por ahí. Sí, porque lo que decíamos es que es la solitaria, ¿no? Te está pidiendo tierra. Sí, entonces son de esas cuestiones muy, otra vez, ¿no? Muy asociadas a esos estados carenciales y que todo el mundo asume como condiciones de pobreza, ¿no? Entonces se va juntando el hambre con las ganas de comer, ¿no? Y son esos escenarios en donde vamos sumando condiciones que lo favorecen, ¿no? Pero que de pronto no tiene nada que ver porque es mero gusto, o sea, no, es que pobrecito tiene hambre, por eso se come la tierra, ¿no? Sí, entonces, lo que tiene deficiencia de hierro. No comer tierra, por favor, ahí. Si me estás escuchando, tú sabes a quién me refiero, por favor, no vuelvas a hacerlo. Las ollitas de barro con tamarindo tampoco. Exacto, es lo que te iba a decir. Hay gente que como les encanta, ¿no? La ollita de barro y terminan y después están con la ollita, ¿no? Sí, justo es eso, ¿no? Es una pica, ¿no? Y se llama geofagia, que es la segunda más común. La primera es pagofagia, que es la afición de masticar hielo. Claro, y también me hace sentido porque, por ejemplo, no sé, vas a un pueblito, ¿no? Casi por lo regular y pues que las cosas que están hechas en olla de barro saben diferente. Uh-huh. Y justo es como por esa situación también, me imagino, ¿no? Y al final, ¿te estás consumiendo parte de la misma piedra? Pues no necesariamente. No, aquí el proceso de las cazuelas, ollas, más bien ahí hay... Y nada más es gusto de la persona. Sí, exacto, sí. No, yo me refería al barro, nada más al barro. No, es en general todo lo que sea tierra, ¿no? Perfecto. Entonces justo uno busca, como paciente, ¿no? Esa parte de reponer el hierro que hace falta. De una o de otra manera, exacto, ¿no? Entonces uno ya como clínico va integrando los signos, va integrando los síntomas y dice, ok, me parece que tienes anemia por deficiencia de hierro o me parece que tienes anemia, simplemente. ¿Y qué tan grave, doctor, puede ser si no la atiendo? Obviamente vamos a tener escenarios, ¿no? O sea, no es lo mismo una anemia por deficiencia de hierro a una anemia plástica o a una anemia del cáncer o a una anemia... de enfermedad crónica, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, obviamente muchas de las condiciones de gravedad van a estar más asociados a la enfermedad de base, ¿no? Al cáncer o a la enfermedad renal, que a la anemia propiamente. Ok. ¿No? Pero si fuera solamente una situación carencial, por ejemplo, deficiencia de hierro o una anemia hemolítica, que es la de destrucción de glóbulos rojos, sí puede ser muy grave, ¿no? Sobre todo cuando hay un paciente que tiene un nivel de hemoglobina muy bajo, ¿no? Muy bajo entendiendo esto como menos de 8 gramos de hemoglobina, menos de 7 gramos de hemoglobina, ¿no? Entonces, esa es la anemia grave. Entonces, ya son pacientes que van a tener cierto compromiso en otros órganos, ¿no? Como te decía, hay ciertos mecanismos que el cuerpo va a ir implementando para compensar, ¿no? Entonces, la taquicardia o la sensación de falta de aire que técnicamente se llama disnea, y que muchas veces está asociada al esfuerzo físico, ¿no? Sube las escaleras del metro y a la mitad del camino ya está sacando el bofe, ¿no? Entonces, son de esos escenarios en donde... Que no está llegando oxígeno completamente. Exactamente, y el corazón está latiendo, pero a todo lo que da, intentando, ¿no? Mandar más cochecitos al resto de la circulación. Abasto, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque no hay tantos glóbulos rojos, ¿no? Claro. Entonces, tenemos esa situación clínica, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tanto compromiso le llamamos cardiovascular, es decir,
qué tanto acelerado está el corazón, qué tanto compromiso incluso neurológico, es decir, no llega agua al tinaco, vulgarmente, no llega oxígeno al cerebro, entonces la persona se desmaya o se queda dormida fácilmente, ¿no? Son estos escenarios en donde ya uno va identificando qué tan grave es el problema y obviamente yo podría decir, a lo mejor si es muy grave el escenario podría condicionar incluso un infarto o una falla del corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque es el órgano que va a estar intentando siempre compensar esa mandando falta, además esa volumen, presión, ¿no? Claro. y entonces podríamos poner allí en falla al corazón, ¿no? Entonces, un paciente ya con un problema cardíaco previo, pues obviamente va a ser mucho más grave el escenario, aún con niveles ni siquiera graves, ¿no? Con niveles moderados o incluso leves de anemia. Alguien que ya tiene un problema cardíaco preexistente, ¿no? Podría descompensarse muy fácilmente con una anemia que no fuera tan grave, ¿no? Entonces, a veces ni siquiera el grado de anemia está dado por la cifra de hemoglobina, ¿no? Porque hay quien dice, tengo 8, estoy bien, y otro con 11 se está muriendo, ¿no? Entonces, aquí lo que manda siempre es el escenario clínico de cada persona. Claro, entiendo. Oye, doctor, ¿y en los niños la anemia puede afectar el corazón, el cerebro? Pues partiendo del hecho de que la anemia en los niños, la más común es por deficiencia de hierro, ¿no? Aquí vamos a tener algo interesante y que puede incluso sobrediagnosticar otras patologías, ¿no? En el caso de la anemia por deficiencia de hierro tenemos, independientemente de la pica esta de comer hielo, tierra, en los niños es muy común algo que le llamamos síndrome de piernas inquietas, ¿no? Entonces es el clásico niño que está en el salón de clase y está moviendo las piernas, o durante el sueño, ¿no? Está dormido y está moviendo las piernas. Entonces este síndrome de piernas inquietas está relacionado con deficiencia de hierro, obviamente problemas de concentración, bajo rendimiento escolar. Pues obviamente estamos en un escenario en donde el oxígeno que está trabajando en el momento del aprendizaje está demandando oxígeno y no hay forma de proporcionárselo porque no tenemos los cochecitos suficientes para llevárselo, ¿no? Entonces, ese bajo rendimiento escolar asociado a que a lo mejor el niño es muy inquieto o simplemente es inquieto porque está quedando dormido en la clase y mejor se para y entonces son los clásicos niños catalogados como trastornos, ¿no? Con déficit de atención, con hiperactividad, cuando en realidad lo que tienen es deficiencia de hierro, probablemente, ¿no? Obviamente no hay que generalizar porque entonces los neurólogos van a decirlo. No, los TDAH son deficiencia de hierro. No hay que generalizar. O sea, algunos niños con deficiencia de hierro pueden tener estos comportamientos no habituales o no clásicos y entonces se mal diagnostican con un trastorno que probablemente no tengan y lo que tienen es una situación carencial, ¿no? Que esto es bien importante porque finalmente uno podría decir, bueno, es que la anemia por deficiencia de hierro, al ser tan común, a lo mejor no se cura, o a lo mejor toda la gente la va a tener para siempre, y no es así, ¿no? La anemia por deficiencia de hierro se cura, ¿no? Y se va a curar en la medida que nosotros identifiquemos el problema, ¿no? Entonces, son de las cosas que son importantes, ¿no? O sea, el cuerpo va a tener escenarios de cambio asociados a la anemia y que pueden tener una repercusión a largo plazo, ¿no? Pero por eso es muy importante identificar qué paciente tiene anemia y tratarla de manera correcta, ¿no? Entonces, en el escenario, ¿no?, de tratar correctamente a un paciente, pues lo primero es diagnosticar correctamente. Claro, ¿no? Justo el diagnóstico es lo más para el diagnóstico esencial de una anemia, nosotros vamos a requerir un estudio que toda la gente lo conoce, seguramente va a los laboratorios y le dice, háganme un chequeo general. En el chequeo general viene la famosa biometría hemática. Biometría hemática. Sí, la biometría hemática, que ya hemos intentado cambiar el nombre técnico a citometría hemática, porque biometría significa medición de la vida. ¿No? Bios, vida, metría, medición, ¿no? Entonces, biometría es la medición de la vida. Entonces, citometría es el término más aceptado porque es medición de las células, ¿no? Citos, células, ¿no? Entonces, citometría hemática, ¿no?, sería la medición de las células. Citometría hemática, ¿no? Y es un estudio que siempre decimos los hematólogos, es el estudio más solicitado y el peor interpretado, incluso, ¿no?, por el gremio médico, ¿no? Entonces,
¿Por qué? Porque Y es en el que te dan respuesta a todo, ¿no? O sea, es una manera preventiva como para encontrar muchas situaciones. En el ¿no? caso de las anemias, sí, es un estudio fundamental, ¿no? O sea, nosotros dependemos de ese estudio para poder decir si alguien tiene o no tiene anemia. Obviamente no es el único diagnóstico que se puede establecer en una biometría hemática, ¿no? Es un estudio que se compone de 3 elementos: los glóbulos rojos o la fórmula roja, los glóbulos blancos o la fórmula blanca, y las plaquetas, ¿no? Entonces, son los 3 elementos formes o los 3 elementos celulares que tiene nuestra sangre. Wow. Entonces, los glóbulos rojos, que van a ser los responsables del transporte de oxígeno al cuerpo. Los glóbulos blancos, que van a ser nuestras células de defensa. Ajá, exacto, el sistema inmune, ¿no? Y las plaquetas, que van a ser las responsables de los procesos de cicatrización, pero más que nada del fenómeno de la coagulación. Coagulación. ¿No? Estos nos van a ayudar a que se forme un coágulo cuando tenemos una lesión, ¿no? Un corte de un vasito, en una cirugía o en un traumatismo, ¿no? Entonces son las primeras que van a llegar y van a formar como un pegamento para que no perdamos sangre. No se vaya. Exactamente, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos nosotros lo podemos analizar en una biometría hemática, ¿no? Ok. ¿Y el nivel de plaquetas va asociado también a la cuestión de la anemia? Eso es una pregunta muy buena, porque justo podemos tener escenarios en los cuales nos mandan a los pacientes por plaquetas altas. Plaquetas altas. Que le llamaron la atención al médico de primer contacto o al médico familiar, y el problema más bien es una anemia, ¿no? Entonces, algo bien interesante es que la anemia por deficiencia de hierro, en algunos casos, se puede asociar con una cifra elevada de plaquetas, ¿no? ¡Qué locura! Y esto es porque hay una cosa que le en llamamos... la diaféresis, ¿no? Para ir a donar las plaquetas. hay una cosa, pero bueno, cuando están altas ya no te dejan. Hay un rango. Hay un rango aceptado para poder donar. Esa es otra charla que podríamos tener de cuáles son los criterios de donación y por qué sí se puede y por qué no se puede. Pues doctor, así como lo mencionas, este capítulo está dando para muchísimo más. Ojalá que podamos hacer un capítulo extra, porque ya hasta se nos acabó el tiempo. Toda la audiencia seguramente ha de estar impactada con todo lo que estás diciendo. Nuestros amigos ahí en cabina todos están de... No puedo creerlo, yo tengo, ¿no? O sea, cosas así. Entonces, doctor, me encantaría de verdad que nos puedas acompañar en un continuará para terminar de hablar de este tema y terminar de seguir aprendiendo estas cuestiones que tienen que ver con la anemia, porque fíjense cómo hemos normalizado tanto que, no pasa nada, pero al contrario pasa muchísimo, ¿no? Exactamente, sí, claro. O sea, finalmente son de los temas de atención primaria a la salud, ¿no? Claro. Que si lo viéramos en perspectiva, y los mismos hematólogos lo decimos, ¿no? O sea, estos casos no deberían llegar al hematólogo. Justo. ¿No? Y terminan llegando porque no los diagnosticamos correctamente, porque no los tratamos correctamente. Bueno, ¿no? entonces el siguiente capítulo va a ser hasta clase para los doctores, ¿no? Sí, claro, porque otra vez, ¿no? La biometría hemática es el estudio más solicitado y es el peor interpretado, ¿no? Entonces... Doctor, ¿qué te parece entonces que hagamos un segundo capítulo de este? Con mucho gusto. Perfectísimo. Hablamos del diagnóstico, hablamos del tratamiento. Buenísimo. Porque justo en los temas del tratamiento hay muchísima tela de dónde cortar. Claro. Porque podríamos retomar ciertas cosas de esta primera charla con la parte nutricional, ¿no? Y ahora sí enfocarnos un poquito al contenido de hierro que tienen los alimentos, cuáles son las recomendaciones, ¿no? Súper bien. De la parte nutrimental. Y en cuanto a tratamientos, hablando de anemias carenciales particularmente, ¿no? Cómo se tendría que tomar el hierro, porque créanme que dar hierro pareciera simple, en realidad... Ahí te lo dan siempre, ¿no? No, digo, y en realidad cuando vemos las cosas es una situación de mal tratamiento, pero porque no se le especificó al paciente cómo tenía que tomarlo. Okay. ¿No? Ahora sí que es un ritual que hay que seguir para que justo ese hierro que le hace falta pueda llegar al organismo. Excelente. Pues amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo. Nuevamente les invitamos a que tengan suscripción en todas nuestras plataformas, que le des like al Facebook, al Instagram, al TikTok, al Spotify y en YouTube sobre todo. Llénanos de corazones todas las publicaciones que tengamos. Nos encanta de verdad tenerlos. Toda la gente que nos escribe, la gente que ha estado participando en las dinámicas de que nos mandan la captura de pantalla y los hemos seleccionado. Realmente tenemos un invitado ahí atrás, Penoso. Espero que te haya gustado muchísimo
el programa, que te haya gustado el detrás de todo y cómo se hace magia allá atrás en cabina. Y pues amigos, les agradecemos muchísimo nuevamente. Su amigo Jorge Delgado, los esperamos en el siguiente capítulo, que continuaremos con todo lo que el doctor ya mencionó. Sale, nos vemos, hasta la próxima. Adiós. Esto fue Doctores en Acción. Te esperamos en el siguiente capítulo, con más temas de salud que son de tu interés. Doctores en Acción. El lugar donde tu salud es nuestra prioridad. Presentado por Healthy Space.